y nos quieren correr con unos buitres desplumados. After a surprising result in its primary elections, set off a shockwave in financial markets. Porque la gente decía, pero que ella vive en una nube de pedo. En esa nube no vivimos nosotros, ¿verdad? Un índice de pobreza por debajo del 5%. En Argentina están para empezar a recibir clases de catecismo el Papa y de urbanidad la presidenta. En 2001 la crisis fue total. Argentina incurrió en default y los argentinos sufrieron el archifamoso corralito. Bajo este panorama, en 2003, los peronistas regresaron al poder. Los Kirchner, peronistas con las mismas políticas de siempre, solo que esta vez aún mucho más escorados a la izquierda. Compuesto por montoneros, por terroristas, la primera de las cuales, terrorista, era Cristina Fernández de Kirchner, una asesina que pertenecía a un grupo asesino. Los peronistas tenían una enorme ventaja, y es que si querías ser pistolero, podía ser de extrema derecha con la AAA o de extrema izquierda con los montoneros. ¿Que eras prosoviético? Pues eras asesino de izquierdas. Que no, pues eras asesino de derechas con la AAA. Pero asesino era. Lo que no eran ni liberales, ni democráticos, ni gente decente. Y siguen sin ser. How did two politicians from a place that is so far from the core of power and so small take control of the entire country? Basically, this husband and wife duo took over, co-opted, and bought almost every sector of Argentinian politics through the power of their wallets. Yo hasta el último momento y hasta el último minuto voy a apelar al tema de la unidad de la oposición y después también a la unidad de la oposición. Billions of dollars distributed among the pockets of those who supported and were unconditional supporters of this peculiar marriage. A clientele network fed and greased by concessions, aid and subsidies that were conveniently distributed and which nobody controlled. Los Kirchner, la mezcla de comunismo y fascismo pasado por el narcotráfico. A esta banda desorejada que en cualquier país estaría fuera de la ley, prohibido ese partido que ha sido la ruina de Argentina. El problema es que ese partido, de una manera u otra, pertenecen todos. El kirchnerismo siempre lo vi como una manera de decir, bajarnos el precio a los peronistas. Yo soy peronista, no sé si sabes. Entonces no me digas que soy kirchnerista, soy peronista. Me llamo Kirchner, pero soy peronista, toda la vida fui peronista. Lleva desde los años 40, desde la emergencia de Juan Domingo Perón, aplicando prácticamente las mismas políticas con los mismos resultados. De hecho, durante el advenimiento de la democracia en 1983, la Argentina ha estado gobernada por el peronismo durante 25 de los últimos 37 años. Y bueno, es que además, para colmo, el resto de gobernantes pues tampoco es que se hayan distanciado mucho de unas políticas que ya casi podríamos considerar tan típicas de la Argentina como la pampa, el asado, el choripán o el chimichurri. When Néstor Kirchner took office 10 years ago, the country was emerging from a major economic crisis, and his government led the recovery through a series of reforms. He used the high prices of commodities like soy to increase public spending, allocating millions in social programs. Cristina Kirchner continued with her husband's legacy, but the protectionist measures that helped pull Argentina out of its financial troubles have also led to high inflation, forcing the government to implement highly unpopular currency controls. Habían pasado 4 años de recuperación después de la traumática crisis de 2001 y 2002, con una política de redistribución del ingreso que redujo la pobreza, pero también polarizó. Uno de los grandes problemas del populismo en general y del peronismo tiene que ver con esta necesidad de polarizar a la sociedad. El populismo siempre busca a enemigos reales o enemigos imaginarios. Eso es necesario para la movilización constante del apoyo al movimiento que está en el poder. Porque la crisis empezó aquí, en el corazón de las finanzas mundiales. En el año 2010 se transfiere la crisis a la zona del euro y se va al rescate, se lo llamó así, rescate de los países endeudados. En realidad, todos sabemos que es un eufemismo. Lo que se fueron a rescatar fueron los bancos. Para el populista, el pueblo es una entidad simbólica que se manifiesta al margen de los procedimientos democráticos existentes. Por eso, ganar o perder elecciones no es relevante para él. Si las pierde, no es porque no represente la voluntad del pueblo, sino porque las instituciones producen resultados equivocados. Yo respeto el resultado de las elecciones absolutamente porque soy una persona democrática, pero no puedo dejar de decir que a la gente le han mentido. Yo te podría decir entonces, ¿y la gente cómo? ¿Cómo aceptó la gente que hubiera 30.000 desaparecidos en la República Argentina? ¡Qué barbaridad!
¿Gente sabía todo eso? No. ¿Y por qué no sabía eso? Porque había un blindaje mediático. Esta tendencia de intentar polarizar la sociedad y catalogar a cada uno como amigo o enemigo se nota ahora más que en los últimos años. El caso es que bajo la excusa de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, las tres claves establecidas por Juan Domingo Perón, los peronistas han terminado por hacer de Argentina un país cerrado al mundo, con una inflación de largo plazo bestial y viviendo prácticamente en una crisis permanente. The government refers to the last 10 years as a decade that was won by the people. They say that Argentina has regained its economic sovereignty and has prioritized social inclusion. But many here disagree and say that the government's populist economic model is leading Argentina into another crisis. Unos elogian la política de corte nacionalista de la presidenta Cristina Kirchner, con medidas como la estatización de YPF, la mayor empresa petrolera del país, el proteccionismo económico ante la competencia internacional y los planes sociales. Los otros protestan a gritos ante el Palacio Presidencial contra el populismo, la corrupción y el dirigismo estatal. Muchos de ellos temen por las libertades civiles. Argentina tiene varios problemas: alta inflación, sobrevaluación de la moneda, escasa competitividad internacional y excesivo gasto público. Además, sigue con el problema de los fondos buitre y con ello con escaso acceso al crédito internacional. When it defaulted on its debt for the second time in 13 years, a long-standing legal dispute between Argentina and certain holders of its sovereign debt took a serious turn after a judge in New York decided in favor of the plaintiffs. It ordered Argentina to pay over $1 billion to the U.S.-based hedge fund holdouts. The government refused to comply, and the case is still unresolved. Y nos quieren correr con unos buitres desplumados, ríos de calumnias y de tintas y de injurias jamás. La presidenta de Argentina ha restado importancia al impago de deuda en el que ha incurrido su país. Un juez estadounidense había fijado el pasado miércoles como fecha límite para que llegaran a un acuerdo con un grupo de acreedores de fondos de inversión. To date, Argentina has defaulted on its debt 8 times, and on 2 separate occasions already this century. In fact, over the last 70 years, Argentina has spent 33% of the time in recession. By comparison, its biggest neighbor Brazil has seen recession 12% of the time over the same period. The perennial tendency for Latin America's third largest economy to slip into crisis mode has made hyperinflation, currency devaluations, and bailouts from the International Monetary Fund very much part of the routine. La presidenta se negó a negociar y se mostró combativa también ante las denuncias por corrupción asociadas a sus negocios hoteleros en la Patagonia. El impago puede ahuyentar la inversión y fomentar la huida de capitales. Kirchner ha ironizado sobre ello. Estamos en el día 31 de julio y el mundo sigue andando y la República Argentina también, lo que no deja de ser una muy buena noticia. Mañana comienza el mes de agosto, primero, y así sucesivamente seguirá la vida. El fabricante internacional de maquinaria agrícola AGCO, en el que participan también empresas alemanas, inauguró el año pasado una planta moderna de tractores cerca de Buenos Aires. Pero 15 meses después de la inauguración, la planta ya tiene problemas políticos. Por un lado, la retirada de las ayudas financieras del Estado. Por el otro, la inseguridad respecto a una nueva devaluación. Otro problema que tenemos es que de momento no se pueden importar productos acabados. Eso también nos falta. O sea, que tenemos dificultades. Cuando se inauguró la fábrica todo parecía diferente. Se cumplían las estrictas condiciones del gobierno y se había llegado a acuerdos. Incluso hubo elogios de la presidenta. E inversores extranjeros que creen en la Argentina, que tienen confianza en ella, en sus autoridades, pero fundamentalmente en su pueblo. Argentina se ha vuelto cada vez más difícil para los inversionistas extranjeros. Se enfrentan a complicadas restricciones de importación, a la arbitrariedad burocrática y el control de divisas. Al mismo tiempo, las cifras económicas se volvieron cada vez menos confiables. La caída de reservas, los controles de capital y las medidas proteccionistas ahuyentaron aún más las inversiones. Las nuevas ayudas a los hogares más necesitados no lograron modificar la estructura social del país. Argentina's most recent
economic turmoil began in August 2019 after a surprising result in its primary elections set off a shockwave in financial markets. That's because the sitting president, Maurizio Macri, lost to his rival by a far bigger margin than Cristina pertenece a una estirpe de políticos antiguos. Es el político charlatán, el político hablantín, que todo lo dramatiza, lo exagera, que tiende al melodrama. Las exageraciones son buenas en la literatura, en el arte, pero en la política no convienen. Vamos a dar un discurso frente a los descamisados, vamos a hacer una cadena nacional y hablar y hablar y hablar. Me remite a Fidel, que daba discursos de 7 horas, ¿no? Pensando que los discursos cambian la historia, modifican las circunstancias objetivas de la gente. No sirven para nada, porque al final de cuentas, en medio de esa hojarasca retórica, es como una enorme ficción, te alejan de la realidad. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27, si mal no recuerdo. Argentina entonces tendría menos pobreza que Dinamarca, que Finlandia, que Noruega. Social. No la están pasando bien, mi amigo. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque no lo quieran creer. Es cuestión de meterse en la base de datos de la Statistics Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tienen 20% de pobreza estructural. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. Pero esa pregunta, ¿cuántos pobres hay? Es una pregunta complicada. Convengamos que es bastante relativa. No, yo no tengo el número de pobres, no. Últimamente, me parece que es una medida bastante estigmatizante. Porque la gente decía, pero que ella vive en una nube de pedo. En esa nube no vivimos nosotros, ¿verdad? Sin Néstor Kirchner, la presidenta siguió cultivando mitos y símbolos peronistas y articulando un discurso nacional y popular. Calles, puentes, centros culturales, decenas de obras, nuevas o viejas, fueron bautizadas en honor al expresidente argentino Néstor Kirchner luego de su fallecimiento el 27 de octubre de 2010. Al ver la cantidad de lugares con el nombre del exmandatario, el periodista Leonardo Míndez decidió crear el blog Ponerle Néstor a Todo, en el que ya recopiló más de 145 lugares en todo el país que llevan el nombre de quien fuera el esposo de la actual presidenta argentina, Cristina Fernández. La idea me surgió en abril de este año, cuando la presidenta en un acto inauguró una terminal de ómnibus en Jujuy que se llamaba Néstor Kirchner. Y enseguida yo recordé que no era la primera y empecé a revisar y vi que era la 5ª terminal Néstor Kirchner que inauguraba en todo el país. De hecho, se inauguró una más después, llevan 6 terminales Néstor Kirchner en todo el país. Quien critica la política del gobierno es declarado enemigo de la Argentina, porque perjudica al país. Con tono irónico, la presidenta lanza una amenaza solapada. Solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito. Esto es fundamental. Detesto la violencia política. Creo que la violencia política termina aniquilando no solamente la democracia, sino las expectativas de toda una sociedad. Argentina tiene un problema esencial que además se ha exportado a todo el mundo. Y es, como pasó con México en los años 50, ser un país gangsteril de extrema derecha, podríamos decir, en lo interior, mientras va de extrema izquierda en lo exterior. En Argentina están para empezar a recibir clases de catecismo el Papa y de urbanidad la presidenta.